¿Cómo están, cultores? Este artículo de la BBC News muestra una radiografía de los millennials. Al ser la generación nativa del internet, la computadora, laptop y los teléfonos inteligentes, era mucho lo que se esperaba de ella. Sin embargo, encuestas internacionales muestran que tienen más probabilidades de endeudarse que sus antepasados y tardan más en promedio en dejar la casa de sus padres, en alcanzar los hitos tradicionales de la vida adulta, en comprar una propiedad o un automóvil. Rompiendo ese mito de muchos en Estados Unidos que consideran que el tener un carro o una casa a crédito es que sea de ellos. The Washington Post en junio del 2020 los nombró la generación más desafortunada de la historia de los Estados Unidos. Los millennials, en promedio, han tenido un crecimiento económico más lento que sus predecesores, y la pandemia vino a empeorar la situación. Sin embargo, expertos consideran que no es su culpa, sino la de una serie de situaciones económicas que han tenido que confrontar. Economía compartida, inseguridad laboral, ajustes fiscales, la flexibilización de normas laborales, la competitividad en el mercado, han sido elementos que pueden ser positivos, pero que también los han afectado notablemente. Los millennials no creen en un trabajo para toda la vida. Si no ganan suficiente, no importa. Tienen alternativas como es trabajar por su cuenta en Uber, que es lo conocido como economía compartida, que en un principio han sido considerados como una ventaja, pero que a la larga atenta contra la capacidad de desarrollo del individuo. Muchachos con carros costosos endeudados haciendo Uber o Uber Eats, lo que ha ido promoviendo una falta de compromiso con el trabajo presencial físico y la informalidad laboral, que si bien les dieron su bandera de libertad, también les hicieron tener esa inestabilidad laboral, que cuando se es joven no tiene tanta importancia, pero luego para el logro de objetivos sí lo es. Ciertamente esa libertad que han conseguido les ha sido muy importante, pero ha tenido su costo, como por ejemplo, según las encuestas, han tenido que retrasar los logros en su carrera, el matrimonio, tener hijos, comprarse una casa, ahorrar para la jubilación, posponer e incluso sacrificar metas y objetivos que tenían. Dicho de otra manera, esta generación, debido a elementos que tienen fuera de su control, sienten, y las estadísticas han mostrado, que tienen más lejos de su alcance los logros que las generaciones anteriores. Como elementos positivos, son muchísimo más abiertos a la diversidad, son más conscientes del impacto de sus hábitos de consumo que las generaciones anteriores. Comenzaron a tomar medidas contra la desigualdad salarial y laboral de género. Y lo que a mi juicio es lo más importante y resaltante de esta generación millennials es que valoran mucho el espíritu empresarial, en promedio más que sus padres y abuelos. Fue la primera generación que vio a los emprendedores como mentores o inspiración. En otras generaciones la inspiración podía haber venido de los directores ejecutivos de grandes empresas, jefes de gobierno u ocupantes de roles importantes. Pero son los millennials quienes se convierten en adultos en un momento en que el internet colocaba a los emprendedores en los pedestales. Los millennials pueden iniciar negocios en internet de forma mucho más barata, siendo muy competitivos. Y esto con frecuencia los lleva o a ser totalmente independientes o a tener un trabajo estable, pero también tener su negocio paralelo. El millennial, sobre todo el más maduro, reevalúa mucho su vida laboral y profesional. Este ha sido uno más de muchos artículos que he leído sobre esta generación. Además de tener hijos de ella, he tenido la oportunidad de dar clases a millennials, pero sobre todo mi desarrollo profesional es con millennials, compartiendo a diario con ellos. Por eso que digo con toda seguridad, y por eso soy tan enfático en este tema, que la migración a través de un discurso errado atenta contra estas características propias de los millennials. Un millennials a carta cabal no se iría nunca a un país como los Estados Unidos a trabajar 10, 12, 14 horas, 5, 6, 7 días a la semana. Pues ya sabemos que esto les cercena la capacidad intelectual de desarrollar ideas. Como sabemos también que la forma de vida no les permite ahorrar lo suficiente para emprender. Sabemos que tampoco los Estados Unidos es un país que facilita el desarrollo de emprendimientos.
por lo que son muchísimos más los testimonios y ejemplos que vemos de personas que al final de su vida terminan trabajando para terceros versus los muy pocos casos de emprendedores triunfantes en ese país. Al final, el Millennials de Estados Unidos termina como sus generaciones anteriores, trabajando para un tercero, cobrando por hora, llegando a su vejez de esa manera. En cambio, Venezuela, con todos los problemas que sufrió y la crisis que ya hemos superado, sigue siendo un país de oportunidades, un país para emprendedores, un país para creativos, un país para millennials. Y lo mejor de todo es que ya hay miles de testimonios de vida en las redes que nos cuentan las historias de ambos casos, los que están en Estados Unidos y los que están en Venezuela. Como lo he dicho anteriormente, tengo la oportunidad de trabajar en Venezuela con millennials que son sumamente exitosos, que lograron atravesar esta crisis y que están cada vez mejor.